Hermanos, que el Eterno les bendiga nuevamente, que Él derrame de su paz, de su gracia sobre ustedes, que sea con ustedes, que Él abra nuestros ojos para poder conocerle, para poder mirarle. Y bueno, estamos aquí nuevamente para continuar nuestro estudio en esta segunda parte acerca de lo que nuestro maestro nos dijo: no piensen que he venido para abrogar la ley, no piensen que he venido para abrogar la ley. En nuestro estudio pasado, hermanos, si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que lo escuches. Hay una primera parte acerca de este tema: no piensen que yo vine a abolir la ley, porque ahí comenzamos a analizar y a dar unas bases importantes que nos servirán para seguir entendiendo esta parte. Y bueno, solo quiero hacer un resumen muy rápido, muy breve, algo que es muy importante retomar para poder entender esta parte. Hablábamos, hermanos, acerca de que el Maestro Jesús, Yeshua, les dijo a sus discípulos algunas palabras demasiado fuertes. ¿Qué eran esas palabras fuertes? Bueno, que les iba a decir algunas cosas que ellos no habían entendido bien, que habían entendido mal, con respecto a los mandamientos de Dios, algo que ellos habían heredado, que habían escuchado, que habían aprendido por sus maestros. Y bueno, Él les dice: ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Entonces, el tema principal de este mensaje es que no pensemos que no vayamos a caer en el error de pensar que Jesús tiene la potestad o la autoridad para quitarle o agregarle algún mandamiento, ya que la Biblia es muy clara en cuanto a que dice Dios: no le agregues ni le quites a mi palabra. Eso lo puedes tú ver con más detalle, hermano, en el estudio pasado. Y bueno, basado a ese contexto, quiero seguir compartiendo esta parte acerca de lo que el maestro les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 5, retomando también un texto muy importante que lo leímos en el libro de Isaías, el libro de Isaías 46, versículo 12 al 13. Lo voy a volver a leer, hermanos, porque es muy importante. Les estaba diciendo a su pueblo: óiganme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Les estaba diciendo a su pueblo que se enfocaban en algo físico, mas lo espiritual no le prestaban atención, estaban lejos de la justicia profunda. Sin embargo, el versículo 13 les dice: haré que se acerque mi justicia. Estaba hablando de su Hijo. No se alejará, sigue diciendo, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces, Dios estaba diciendo que su justicia se iba a acercar. Esa es su Hijo, la palabra de Dios puesta en su Hijo, hablándonos esas palabras de justicia, la interpretación correcta de sus mandamientos. Él nos los vino a dar, Jesús nos las vino a dar. Entonces era un pueblo de duro corazón, de duro corazón. Y bueno, pues no queremos caer en esto, hermanos, que el Eterno se apiade de nosotros, que nos dé un corazón de carne, ¿va? Dice su palabra, que no nos permita tener un corazón duro, un corazón de piedra. También quiero recordarles, hermanos, que el Señor dijo que lo que Él vino a hablar no era por Él mismo, que esa doctrina que Él había venido a hablar, esa interpretación no era de Él, sino que era de Dios. Entonces, eso es muy importante, es muy clave de entender entonces que el Señor no estaba hablando sus propias enseñanzas ni su propia doctrina, sino lo que Dios le daba. Y obviamente lo que Dios dio, tanto al Mesías como en el Antiguo Testamento, vienen de Él y su palabra no se puede contradecir. Vamos a seguir viendo esta segunda parte, hermanos, en Mateo 5, versículo 33, acerca de cuando el Señor les dijo: oyeron que fue dicho, no matarás. Y bueno, yo les digo, y les dice la interpretación correcta de acerca de no matar.
También les dijo, ustedes escucharon, no vas a cometer adulterio, y el Mesías les da la interpretación correcta acerca del adulterio. También les dice, ustedes escucharon que cualquiera puede repudiar a su mujer y le debe dar carta de divorcio, pero yo les digo. Entonces, nuevamente ahí les da una interpretación muy hermosa, una doctrina de Dios. Ahora, vamos a seguir esta parte en Mateo 5:33. Dice la palabra, además han oído que fue dicho a los antiguos, nuevamente, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí estaba diciendo que no podían perjurar, ¿no? Sino que debían cumplir a Dios los juramentos. Sin embargo, el versículo 34 dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero seaslo hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, aquí tenemos una cosa muy interesante, muy importante, hermanos. Les comentaba en el estudio pasado que cuando nos encontramos con controversias, como en este caso, que nos está diciendo aquí a los discípulos le dijo, ustedes oyeron que debes de cumplir a Dios tus juramentos. Sin embargo, yo les voy a decir que no juren en ninguna manera, por nada. Y les empieza a decir por qué no deberían de jurar. Pero él les dijo, no jures en ninguna manera. Entonces tenemos algo aquí, hermanos, que la ley les dice, o lo que ellos escucharon, ¿sabes qué? Si tú juras, tienes que cumplir a Dios los juramentos, pero yo les digo, no jures en ninguna manera. Entonces tenemos dos cosas. La ley nos dice, sí puedes jurar, pero yo les digo, no juren. Quiero que veamos, antes de pasar a algo interesante, Levítico 19, versículo 12. Dice, y no jurarás falsamente por mi nombre. Ahí vemos que dice, no jurarás, pero dice falsamente por mi nombre. Esa palabra falsamente te dice que sí lo puedes hacer, pero obviamente no falsamente, sino que no jures falsamente, porque si tú juras falsamente dice que profanas el nombre de Dios. Eso está en Levítico 19, versículo 12. No jurarás falsamente. Ahí no nos dice, no nos prohíbe, no jures, sino que si juramos, no debe de ser en falso para no profanar así el nombre de Dios. Entonces tenemos algo muy claro, que el pueblo, según la ley, sí podía jurar, sí lo podía hacer. Versículo 2 del capítulo 30 de Números. Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere algún juramento, ligando su alma con obligación, ¿se dan cuenta cómo dice esta parte? Cuando alguien hacía un voto o juraba a Dios, ligaba su alma, estaba en una obligación con Dios. No quebrantará su palabra, dice, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Quiere decir que si tú juras algo, tenías que cumplirlo. O hiciera juramento, dice aquí. Entonces, ¿podías jurar nuevamente? Si tú le hacías un juramento a Dios, sí lo podías hacer, pero tenías que cumplirlo, ¿verdad? Es como el otro que Levítico acabamos de decir, dice el pueblo, no jures falsamente. Y si lo vas a hacer, bueno, pues cúmplelo, ¿no? Si vas a jurar en el nombre de Dios, cúmplelo. Dice Eclesiastés 5, versículo 4 y 5, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. Amén. Es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Entonces mejor no. Por eso el Señor les dice aquí, mejor que tú sí sea sí o tú no sea no. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy importante. Vemos a través de la Escritura, a través de la ley del Antiguo Testamento, que el pueblo podía jurar utilizando el nombre de Dios. Entonces, eso es bueno, porque eso generaba paz en conflictos. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Si una persona tenía una deuda monetaria con su hermano, él le podía decir a su hermano, te lo juro en el nombre de Dios, y utilizaba en el nombre, por supuesto, en que te lo voy a pagar. Entonces el otro hermano decía, caray, si está utilizando el nombre de Dios, es porque en verdad me lo va a cumplir. Entonces eso generaba paz. Cualquier cosa que le decían, mira, en el nombre de Dios te lo juro que te lo voy a pagar. Entonces ese juramento generaba paz porque la gente tenía que cumplirlo. Dice que ligaba, ¿verdad?, su alma y estaba en una obligación de cumplirla. Entonces era demasiado delicado, no cualquiera podía jurar falsamente. Dice el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Justamente por esto, hermanos, porque utilizar el nombre de Dios es demasiado sagrado. Entonces el pueblo lo sabía y temía quebrantar este mandato. Entonces, cuando ellos juraban y utilizaban el nombre de Dios, pues lo hacían y con mucho temor, y por supuesto que buscaban el cumplirlo. Lo que quiero, hermanos, hacer énfasis y que se nos quede muy claro es que el pueblo sí podía jurar. Entonces imaginemos que nosotros, que yo, estoy acostumbrado a utilizar en lo largo de mi vida, en varias ocasiones, el nombre de Dios, jurando en su nombre para provocar paz en mi hermano, para que me crea de algo que yo estoy hablando, porque muchas veces nuestra verdad no es creída, pues justamente por la falta de confianza, por una confianza que no existe. Entonces se utilizaba el nombre de Dios para que la gente supiera que en verdad estaba diciendo la verdad. Era algo demasiado delicado. Entonces, si yo estoy acostumbrado a utilizar el nombre de Dios en un juramento y yo lo cumplo, nunca he tenido problemas con eso, pues eso es algo muy bonito, algo muy hermoso. Y es parte de mi vida el utilizar el nombre de Dios para jurar. De hecho, hoy en día pues se dice eso, ¿no? Por Dios te lo juro, ¿no? ¿Por qué? Porque están utilizando ya a Dios de intermedio para que la otra persona le crea que en verdad está diciendo verdad. Entonces es bonito, es algo hermoso, es una bendición que Dios nos da en su palabra, que dices, está bien, te voy a dar permiso que utilices mi nombre, pero procura cumplirlo. Procura en no blasfemar mi nombre. Entonces, si no estás seguro de cumplirlo, mejor no jures. Mejor di sí o mejor di no. Pero de repente llega pues el maestro y les dice, ¿saben qué? Yo les digo que no juren por nada. Ah, caray. Ahí sí me encuentro en una controversia. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Le hago caso a la ley o le hago caso al Mesías? La ley nos dice que sí podemos jurar, solo que tengamos cuidado de cumplir y de cumplir con ese juramento utilizando el nombre de Dios. Pero viene el maestro, el Mesías, y me dice, ¿sabes qué? Pero yo te digo que no jures por nada. La pregunta aquí, hermanos, difícil es, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Le hago caso al Antiguo Testamento, a la ley, a lo que Dios Todopoderoso dice? ¿O le hago caso al Mesías? ¿A quién le hago caso? Bueno, pues la respuesta es que si este texto está correcto del Nuevo Testamento, que el Mesías así les dijo tal cual, pero yo les digo que no juren en ninguna manera,
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, ni por Jerusalén. Entonces sí me encuentro en un problema. Tengo que tomar una decisión. ¿A quién le voy a hacer caso? Si el Mesías vino con la doctrina de Dios, entonces vemos la palabra de Dios en los dos lados, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero hay una pequeña diferencia, que el Antiguo Testamento es la palabra más segura. La palabra más segura. ¿Podríamos decir eso, hermanos, del Nuevo Testamento? Yo creo que es delicado afirmarlo, porque sabemos que el Nuevo Testamento ha tenido, pues, tristemente, mucha mano de hombre y tiene muchas cosas que no podemos afirmar. No por eso quiere decir que no vamos a creer, sino que tenemos que pedir mucho discernimiento, analizar, comparar un evangelio con otro, qué es lo que él dice, qué es lo que Pablo, qué es lo que Lucas, Marcos, Mateo, Juan, qué es lo que dice, comparar y acercarnos así un poquito más a lo que en realidad Dios quiso dar a entender. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a acercar más a lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de mandamientos, de cosas que están escritas en el Nuevo Testamento. Pero hay que reconocer que el Nuevo Testamento es muy delicado, su estudio, precisamente por esto, porque hay cosas que no sabemos si fueron agregadas, fueron quitadas, es un poquito delicado. Entonces, algunos de esos ejemplos muy obvios es este. ¿A quién le voy a hacer caso aquí, hermano? Le hago caso al Mesías y digo, ok, está bien, ya no voy a jurar por nada, solamente voy a decir que sí, o no. Tal vez si yo le hago caso al Mesías, bueno, pues no tengo ningún problema, pero ya me está privando a mí de una bendición que es utilizar el nombre de Dios. En este caso, bueno, el pueblo sabía la pronunciación, nosotros no nos atrevemos a hacer eso ahora, más bien nos enfocamos en el nombre de Dios, en su esencia, pero el pueblo, los discípulos lo sabían, entonces les estaba privando de una bendición. Aquí lo que importa, hermanos, es qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué, si el Señor nos dice esto en el Antiguo Testamento, Dios nos dice esto, por qué viene el Mesías y me dice, sabes qué, yo te digo, no lo hagas? Quiere decir que sí se abrogó, se canceló. Ahí la importancia va que les dijo el Mesías a sus discípulos, miren hijos, yo les voy a decir unas cosas muy difíciles, muy profundas, pero no quiero que se me confundan. Lo primero que yo les digo es que no se les ocurra por su cabeza que yo vine a abolir. Entonces, ¿será que él abolió eso de tú puedes jurar por el nombre de Dios, pero no falsamente? O sea, Levítico 19:12, no jurarás falsamente por mi nombre. ¿Quedó abolido? Quedó abolido. Números 32, donde dice, cuando alguno haga voto al Señor o haga el juramento, hará conforme a todo lo que ha dicho. ¿Será que eso ya se abolió? Simplemente lo cancelamos, ya es basura, no sirve, queda abolido, queda abrogado. Ahora yo les digo, no jures por nada. Ahí está, hermanos, el problema. ¿A quién le voy a hacer caso? Vuelvo a repetir. Hermanos, sin duda alguna yo les puedo decir que nosotros nos tenemos que basar a la palabra más segura. ¿Cuál es la palabra más segura? Bueno, la palabra de Dios, pero cuando Pedro lo dijo, si no mal recuerdo que lo dijo Pedro, se estaba refiriendo a lo que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, conocido como la ley. Ellos tenían eso, la Torá. Y él le llama, tenemos la palabra más segura. La palabra más segura. Entonces, yo me voy a basar a eso, a irme por la palabra más segura, porque yo dudo de algunas cosas del Nuevo Testamento. Pero, hermano, este texto
acerca de los juramentos, donde el Mesías les dice, no juren en ninguna manera. Gracias a Dios es que tenemos, en este caso, los medios para acercarnos más a la verdad. Y quiero compartirte algo muy importante. Existe un libro, hermano, que fue escrito en hebreo. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el libro de Mateo, sabemos ahora que fue escrito originalmente en hebreo. Hay algunas versiones diferentes de Mateo hebreo, pero una de ellas muy conocida es el Mateo hebreo de Shem Tov, que por supuesto no es al 100% fiel al hebreo, porque tristemente, hermanos, también hubo manos griegas que metieron, y hay algunos detalles ahí que son griegos, no totalmente hebreos, pero conserva mucha riqueza aún hebrea, mucha riqueza como esa palabra que es segura, ¿no? Y en esta parte de Mateo 5, versículo 34, donde el Señor les dice a sus discípulos, pero yo les digo, no juren en ninguna manera. Fíjense que en esta versión de Mateo hebreo de Shem Tov dice, pero yo les digo, no jurar en vano, en ningún asunto. Aquí nos dice dos palabras muy importantes, la palabra vano y la palabra asunto. Nuestra versión dice, no jures en ninguna manera. Sin embargo, aquí nos agrega esta palabra, no jures en vano, en ningún asunto. Eso, hermano, es la luz absoluta para poder entender esto. Si nosotros no tuviéramos esta luz, yo sin duda alguna me quedo con lo que Dios dice. No jures, no utilices mi nombre en vano. Entonces yo podría seguir utilizando el nombre si cumplo mi promesa, absolutamente. Pero el Mesías, el Maestro, me dice que no jure. Discúlpame, lo siento, pero yo voy a hacerle caso a la palabra más segura, que es la palabra que Dios me dice en la ley. Esa es la palabra más segura. Porque no me puedo dejar llevar por alguien que está cambiando algo distinto. No se puede. El Mesías dijo no, que no les ocurra que yo vine a abolir. Entonces quedó abolido el mandamiento donde le dice a su pueblo, jura, pero cumple. Por supuesto que no quedó abolido. Entonces, ¿por qué el Mesías se atreve a decir, pero yo te digo que no jures, aboliendo eso? No es eso, sino que ahí tenemos un error muy grave de traducción, en este caso, de que le quitaron algunas palabras, no jurar en vano en ningún asunto. Les estaba engrandeciendo el mandamiento, les estaba interpretando correctamente aquí el maestro. Lo que realmente dice ese texto, dice, yo les digo, pero yo les digo, no juren en vano en ningún asunto. Y le sigue diciendo, no jures en vano en ningún asunto, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, o sea, ni siquiera ni por su trono, pues, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el pueblo había visto este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano muy claro, no tomar su nombre en juramento si no ibas a cumplir. Entonces, esa gente que estaba en problemas, vuelvo al mismo ejemplo de hace rato, que dice, yo tengo una deuda con mi hermano y por temor a utilizar el nombre de Dios en un juramento, porque sé que en mi interior no le voy a cumplir, lo que el pueblo hacía era decirle, te lo juro por Jerusalén, que te voy a pagar. Te lo juro por la tierra que te lo voy a pagar. Te lo juro por el cielo, te lo juro por el trono de Dios que te lo voy a pagar. Te lo juro por mi cabeza que te lo voy a pagar, hermano. Entonces, el otra persona dice, no, pues, sí, ya me juró por el trono de Dios, por Jerusalén, la bendita ciudad de Dios, me lo juró por Jerusalén. No, entonces sí te creo, hermano, sí te creo. Pero ¿sabes qué pasaba? Que se aprovechaban de eso. Y por cuanto ellos decían,
pues yo no le juré por el nombre de Dios, le juré por el trono de Dios, pero por su nombre no, entonces pues no le voy a pagar, no pasa nada. Pero el Mesías les dice, no, hijos, no juren, no juren en vano en ningún asunto. Les estaba diciendo que si ellos juraban por su cabeza, por Jerusalén, por el trono, por el cielo, por la tierra, estaban haciendo exactamente lo mismo como si lo hicieran utilizando el nombre de Dios. Es como nosotros, hermanos, podemos hoy en decir, no, te lo juro por mis hijos, que te lo juro por mis hijos. Entonces, eso es lo mismo, hermanos, como si dijéramos, te lo juro por el nombre de Dios. Es lo que el Mesías les estaba diciendo. No jures en vano por ningún asunto. Entonces, aquí ya no hay controversia de a quién le hago caso, sino que el mandamiento está dado y el Mesías se los pone en una forma, se los engrandece, le dice, mira, no solamente es eso, no solamente es jurar por el nombre de Dios, sino también ten cuidado de que no lo hagas por otro motivo. Ellos utilizaban el trono, el cielo, la tierra, su propia cabeza para hacerlo, como nosotros podemos utilizar muchas cosas. Te lo juro por, no sé, por mis hijos, te lo juro por mi mamá, etcétera, etcétera. No podemos hacer eso. Si nosotros tenemos miedo o dudamos en que vamos a cumplir cualquier juramento, es mejor no utilizar la palabra te lo juro, mejor decir sí o mejor decir no, como el maestro nos lo dijo. Mejor que tu sí sea sí o tu no sea no. Entonces, no juremos en vano por nada si no vamos a cumplir. Y si tú vas a jurar, bueno, pues puedes jurar por tus hijos o por el nombre de Dios, que el Mesías te está diciendo es lo mismo, pero cúmplelo. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy hermoso, una enseñanza que en lo personal me parece muy bonita, como es que aquí vemos justamente el corazón del Mesías enseñando la justicia a un pueblo duro de corazón que no se acercaba, estaban concentrados en lo físico, en lo espiritual no. Entonces aquí les está enseñando, les está dando a sus discípulos una enseñanza muy bonita acerca de que no solamente podían jurar, hacían mal jurando en el nombre de Dios y no cumplían, sino también lo que ellos hacían, que desde su punto de vista no había ningún problema, ¿no? El Mesías dice, si hay problema, no jures por nada, no jures en vano en ningún asunto. Amén. Espero que esta parte haya quedado clara, hermanos. Vamos a seguir avanzando en nuestro estudio, vamos a Mateo 5:38. Les dice, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga a 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente cómo es que el pueblo recibió el mandamiento, que de hecho eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué este texto? Porque la palabra del Mesías que nos dice ojo por ojo y diente por diente es como, tú me pegas, yo te pego. Eso es venganza. Tú me hiciste eso, ahora yo te hago lo mismo. ¿En dónde vemos eso así de una forma más contundente? Lo podemos ver en el libro de Levítico 24, versículo 19 y versículo 20. Dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Fíjense, hermanos, esta parte
que es muy, muy, muy importante, lo que el pueblo recibió, lo que sus discípulos estaban recibiendo, pues de la misma ley, de la misma palabra de Dios que le dice, mira, no le puedes agregar, ni tampoco le puedes quitar. Entonces, esto no lo podían quitar, por supuesto que no lo podían quitar. Entonces, nos comienza diciendo este versículo, no te vengarás. Levítico 19:18, no te vengarás. Entonces, ¿cómo está eso? Porque no lo entiendo. Me dices, no me debo de vengar, pero me dices, pues ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dice el versículo de Levítico 24, versículo 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Tal se hará a él. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente cómo es que el mandamiento que los discípulos recibieron, pues fue ese. Pero el Señor les dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, si te hieren en la mejilla, ponle la derecha. Si alguien te quiere poner a pleito, pues, y quitarte la túnica, pues déjale también la capa. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es algo totalmente contrario. Quiere decir entonces que yo no debo de vengarme con mi hermano, sino que si me hieren una mejilla le tengo que poner la otra. Entonces el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente queda abrogado. Ahí está la pregunta. El mandamiento de ojo por ojo y diente por diente queda abrogado. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A la ley o al Mesías? Aquí tenemos otro problema. Porque si yo no le hago caso al Mesías y le hago caso a la ley, bueno, entonces ojo por ojo, diente por diente, si me haces algo yo te lo hago. No. Hermano, aquí hay un gran problema de interpretación. Aquí les está diciendo el Mesías a sus discípulos, ustedes han entendido muy mal esto. Los otros mandamientos los entendían literal, pero yo les digo que no solamente es literal, no solamente es adulterio físico, sino que si tú miras con mal deseo a una mujer de tu prójimo, ya adulteras en tu corazón. Ahí les estaba diciendo que el entendimiento estaba incompleto. Él vino a completar ese entendimiento, pero aquí en este mandamiento, totalmente, hermanos, estaban errados. Ellos entendían tal cual así, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú me haces, pues yo te hago. Pero el Señor le dice, no, estás mal. Si alguien te hiere en la mejilla, pues ponle en la otra. Entonces, vuelvo a repetir, ¿queda abrogado el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente? Pues no queda abrogado. Fíjense lo que nos dice Pablo en Romanos 12, versículo 17 al 18, al 19, perdón. Romanos 12, 17 al 19. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Ah, caray. Entonces, ¿está abrogando aquí Pablo también el mandamiento de ojo por ojo? ¿O será que el mandamiento de ojo por ojo está mal interpretado? A ver, vamos a ver. Dice Pablo, no pagues a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y luego dice el 19, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese mandamiento que dice Pablo, dice, porque está escrito, mía es la venganza, yo voy a pagar. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Uno de ellos lo vemos en el Salmo 94, versículo 1, donde dice, el Señor es Dios de las venganzas,
Dios de las venganzas, muéstrate. Salmo 94:1 lo dice muy claro, Dios de las venganzas. Y lo repite otra vez, Dios de las venganzas, muéstrate. Entonces, ¿de quiénes son las venganzas? ¿De quiénes son las venganzas? ¿De nosotros mismos? Si me haces, yo te la hago, o sea, me voy a vengar porque me la vas a pagar. Aquí dice ojo por ojo, espérame tantito. Tal vez estoy entendiendo mal. Tal vez no es mi venganza, sino que es la venganza de Dios. Dios de las venganzas, dice Salmo 94, versículo 1. Y Pablo nos dice aquí, no pagues a nadie mal por mal. No se venguen ustedes mismos, amados míos, no. Dice un versículo que leímos hace ratito, en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice este texto, no te vengarás. Entonces, eso sí es claro, ¿verdad? Que no debemos de vengarnos. Y si el Salmo 91 dice, Dios de las venganzas, entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Pablo está diciendo, no pagues mal por mal, no te vengues por tu propia mano, no lo hagas. Y si eso es poco, hermanos, dice el libro de Proverbios 24:29, capítulo 24, versículo 29, dice, no digas, así dice, no digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Está diciendo Proverbios, no digas eso, hermano, no lo hagas. Ah, pues me lo hizo, ahora yo le voy a hacer, porque ojo por ojo, espérame tantito. Tal vez estás entendiendo mal, porque todo es contrario. Dios dice, mía es la venganza, mía es la venganza. Romanos 12:19. Mía es la venganza. Entonces, el mandamiento, hermanos, es que el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente quiere decir que al que hizo maldad va a pagar al mismo nivel, pero no por nuestra mano humana, hermanos, sino por la mano de Dios. Ese es la interpretación correcta del mandamiento ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, dice. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él, tal se hará a él. Según así hizo, dice el Levítico 24:19, así le sea hecho. Pero el problema, hermanos, es que el pueblo lo entendió como dijeron, ok, entonces yo tengo que desquitarme, yo tengo que hacerlo. No, sino que de Dios es la venganza. Si alguien hace algo malo, causa alguna lesión, bueno, Dios va a hacer venganza y así como él hizo, así le va a ser hecho. Según la lesión que le haya hecho al otro, así se hará a él, pero por mano de Dios, hermanos, por mano de Dios. Entonces, nosotros tenemos aquí la interpretación correcta que el Mesías les está abriendo los ojos a sus discípulos, les está diciendo, ustedes oyeron ojo por ojo y diente por diente, pensando en que deben de hacer justicia por su propia mano, pero no, eso déjalo a Dios, porque Dios es el Dios de las venganzas, mía es la venganza, dice Dios. Entonces, yo debo estar en paz en ese asunto. Dios es el que va a dar la venganza, Él va a dar el pago. Entonces, ojo por ojo, o sea, haces una maldad, Dios lo que va a hacer es que en esa misma medida lo va a corregir o lo va a castigar, si así es la voluntad de Dios, porque si este hombre o esta persona que hizo lo malo se arrepiente y si Dios quiere perdonarlo, bueno, pues Él lo va a perdonar. Entonces, eso no lo podemos juzgar, eso se lo dejamos en las manos de Dios, pero de Dios es la venganza, hermano, de Dios es la venganza, no es de nosotros. Entonces, por eso es que el Mesías les dice, yo les digo que si alguien te hiere en la mejilla, dale la otra. Si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, pues déjale la capa.
Si alguien te obliga a llevar una carga, pues ve y cárgalo por 2 millas, ¿no? O si alguien te pida, dale, a cualquiera que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es lo que está diciendo. Si te hicieron algo malo, espera la venganza de Dios. Tú simplemente haz el bien. Haz el bien. Como lo dijo Pablo, ¿verdad? En Romanos. No pagues a nadie mal por mal. Procura en hacer lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice él, estar en paz con todos. Y sigue diciendo, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Entonces, no pagar mal por mal, no pagar mal por mal, le dice Romanos 12:17, no pagues a nadie mal por mal. Entonces la interpretación correcta, hermanos, de texto de ojo por ojo y diente por diente es que eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Lo que tristemente el pueblo creyó y hasta el día de hoy se sigue creyendo, que la venganza es de nosotros y a mí me hacen, yo le hago, no. No, es muy clara la palabra, hermanos, que esa venganza es de Dios. Entonces, para finalizar, ya estar finalizando este estudio, quiero que pasemos a leer esta parte de Mateo 5:46, lo último que les fue dicho, lo último que les dijo el maestro a sus discípulos. Hasta ahorita, hermanos, si se dan cuenta, no hemos encontrado ni un solo versículo en donde el Mesías diga, sabes que esto quedó abrogido, esto quedó abrogado. Ustedes oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo esto, no en el sentido de abrogar, para nada, no existe eso, porque la ley claramente dice, no le añadas ni le quitas, y el maestro cumplió a la perfección la palabra. No podemos pensar que él abrogó ni aumentó algún mandamiento nuevo, no. Él interpretó de una forma correcta, de una forma elevada, de una forma engrandecida la palabra, acercando a ese pueblo de corazón duro a la verdadera justicia. Mateo 5:46 dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿está el mandamiento amarás a tu prójimo? Absolutamente que sí. Pero esta parte de aborrecerás a tu enemigo, ¿en dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra este mandamiento de aborrecerás a tu enemigo? Esa es la pregunta. Si no mal recuerdo, hermanos, no tengo aquí en mis notas esto, pero parece que eso viene, lo extrajeron, hermanos, de un salmo que el rey David dijo. De hecho, ya lo encontré, gracias a Dios, dice aquí, Salmo 139, versículo 1. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Salmo 139, 21 al 22. Aquí el rey David decía que aborrecía por completo a sus enemigos. No odio, dice no odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? No por el hecho de que el rey David diga esto es que le voy a hacer caso al rey David. Él era un ser humano también, con sentimientos como nosotros, que también tenía sus emociones, sus momentos difíciles en donde él expresa esto. Pero ¿será que esto es el corazón profundo de lo que Dios quiere? Lo que el rey David dice.
¿Aborrecer? ¿Él aborrecía? Pues sí, pero ¿será que eso será el corazón de Dios? Aquí nuestro maestro nos está diciendo, ustedes oyeron, amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, los está mandando, hermanos, al corazón de Dios. ¿Está abrogando la ley, la Torá? No. Sin embargo, les está diciendo, yo les digo que hagan esto. ¿Puedes hacer lo otro? Pues sí, puedes aborrecer a tu enemigo porque está en contra de Dios, como el rey David lo hacía. Pero qué hermoso sería que no solamente sentir eso, sino que meternos al corazón de Dios, porque dice que debemos de ser perfectos. Tenemos que hacer más que lo de los demás hacen. Porque todo lo que los demás hacen es fácil, odiar a nuestros enemigos, ¿no? Es fácil. Pues cualquiera lo hace, dice, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen así también los publicanos? ¿O qué tú estás haciendo de más? ¿No hacen también así los gentiles? Les dice. Seamos pues perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Él nos ama con un amor genuino, un amor inagotable, un amor permanente. Entonces, hermanos, vemos aquí en la Escritura cómo es que el Maestro, el Mesías Jesús, lleva a sus discípulos al corazón de Dios, a la verdadera esencia. No piensen que yo vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino vine a cumplir. Él vino a engrandecer, a magnificar los mandamientos de Dios. Y quiero cerrar, hermanos, con un versículo que está en el libro de Isaías 42, versículo 21. Isaías 42, versículo 21 dice: El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla a través de su Hijo. Se complació por amor de su justicia. ¿En qué se complació por amor de su justicia? En magnificar la ley y engrandecerla a través de su Hijo. Por eso es que lo envió. Y ahí vemos a ese maestro con sus discípulos, abriéndoles la verdadera esencia de los mandamientos, no abrogando absolutamente nada, sino engrandeciendo los mandamientos, en magnificando los mandamientos. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Hermano, el maestro nos dijo que no te pase por tu cabeza que yo vine a abolir la ley. No podemos pensar, hermanos, en que el Mesías tiene potestad para cambiar algún mandamiento, para abrogar algún mandamiento. No lo tiene. Porque si así fuera, entonces ¿qué seguridad tenemos? ¿Qué seguridad tenemos que en su segunda venida Él venga a cambiar mandamientos que están en la Torá? Que nos diga, ¿sabes qué? Este mandamiento ya no es así. Oíste que fue dicho, guarda el Shabbat, guarda el sábado, pero ahora yo te digo, no es así, porque el verdadero día de reposo es el domingo. ¿A quién le voy a creer? ¿Al Mesías o a la Torá o a la ley? ¿Qué seguridad tengo yo en creer a alguien que me dice, ya no es esto, ahora es esto? Tenemos, hermanos, la palabra más segura y Dios no nos va a juzgar. No nos va a juzgar.
por menospreciar y por ignorar a aquel que nos dé algo contrario a su ley, a su palabra establecida desde tiempos antiguos. La palabra más segura. Dios no nos va a juzgar. Si Dios me dice, guarda mis mandamientos, que están escritos, yo lo hago. Y si viene alguien proclamándose como el Mesías y me dice algo contrario, yo no le voy a hacer caso. No me voy a dejar llevar, porque está escrito que vendrán falsos Mesías haciendo milagros, hablando palabras llenas de sabiduría y que van a intentar incluso engañar a sus escogidos. ¿A través de qué? Pues a través de la misma escritura. A través de la misma escritura. Así como Satanás trataba de engañar al maestro, que le decía, escrito está, sus ángeles va a mandar para que te carguen. Escrito está. Utilizaba la palabra. No utilizaba cosas ajenas, fuera, externas de la ley, sino que por medio de la misma ley, por medio de la misma escritura, su pueblo va a ser tratado de engañar. Así que, hermanos, si nosotros no estamos firmes en esta palabra segura, la palabra más segura, vamos a correr el gran riesgo de ser engañados por un Mesías que nos diga, oyeron que fue dicho, mas yo les digo esto. No caigamos en ese error. Hemos visto a través de estos dos estudios cómo es que el maestro en ningún momento abroga algún mandamiento, sino que lo engrandece. No caigamos en ese error de interpretar mal la escritura y de decir, ya quedó abolido ese mandamiento. Hermanos, espero que este tema haya sido de bendición, que el Eterno les bendiga mucho donde quiera que estén. Me quiero despedir, pero no sin antes decirte que Dios te ama mucho, que Dios está contento de que tú le busques. Te pedimos que ores por nosotros y nosotros oramos por ti. Vamos a orar mutuamente. Sé que en muchos casos no te conozco, pero espiritualmente estamos unidos en Jesús, en Yeshua. Estamos unidos y vamos a seguir adelante buscando cada vez más la verdad de nuestro Señor, buscando hacer su voluntad y desechando pues todas esas formas de pensar, esas malas interpretaciones. Tengamos mucho cuidado, hermanos, oremos los unos por los otros. Vamos a caminar con mucho cuidado en esto. Cuando nos encontremos en controversias, vamos a basarnos a la palabra más segura, y Dios nos va a mostrar en dónde está el error. Pero Dios no se equivoca, Él no contradice su propia palabra. Entonces vamos a basarnos a la palabra más segura, que en este caso es la ley, cuando haya controversias. Y bueno, pues es una bendición poder revisar aquí cómo es que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento concuerdan perfectamente en este pasaje de Mateo capítulo 5, en donde se ha creído que el Señor vino a abrogar. Oyeron que fue dicho, mas yo les digo ahora esto. Espero, hermanos, que haya sido de bendición esto. Y bueno, pues ya no hago más largo este tema. Que el Eterno te bendiga, que te dé de su paz, derrame de su gracia sobre tu vida, que te guarde donde quiera que estén y que provea todas tus necesidades en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén.